En Contexto, voces que revelan las conexiones entre lo global y lo local. Agradecemos a la audiencia de Contracorriente por seguir nuestra entrevista en Contexto cada semana en Patreon, en el Patreon de Contracorriente, donde pueden encontrar otras entrevistas y contexto político y todo lo interesante que está ocurriendo actualmente en Honduras y en la región. En esta oportunidad me acompaña Sir Salvador Moncada, científico y ex embajador de Honduras en Chile. Y primero, pues, a mí me gustaría conocer un poco su experiencia, ¿verdad? Como embajador de Honduras en China. Pues el establecimiento de relaciones fue hace poco, ¿no? Entonces no había habido un embajador hondureño en China antes. Me gustaría que me comentara su experiencia, ¿no? O sea, cómo ha sido la cuestión del lenguaje, culturalmente, cómo ha vivido eso. Perfecto. Mire, las relaciones diplomáticas se abrieron en marzo del 2023 y después la presidenta Xiomara Castro estuvo en julio del 2023 y se comenzaron las gestiones para abrir la embajada y yo estuve llegando en septiembre del 2023. Prácticamente no teníamos nada, era cuestión de comenzar todo. No había embajada, no había ninguna infraestructura. Y comenzamos desde el principio. Eh, Fue muy interesante la experiencia y en China fuimos recibidos muy, muy bien. No solo de una manera muy cortés y muy cordial, sino que además de una manera muy respetuosa. Se nos ayudó tanto en la parte de infraestructura, de encontrar lugar para la embajada y lo demás, todo lo que necesitamos de infraestructura, pero además en la parte política. Había obviamente una gran facilidad porque varias de las personas que nos ayudaron o varias de las personas de la parte política que nos ayudaron era gente que había servido en América Latina y que tenían experiencia de América Latina y que hablaban además perfectamente español. Pero teníamos también personal chino que nos ayudó, que era gente que también hablaba español, que facilitó la interacción y la inserción nuestra como embajada en Beijing. Pero lo más importante creo que fue no solo la cortesía, la cordialidad, sino que además el respeto total a nosotros como país, un país pequeño que llegaba a China y que necesitaba apoyo y lo dieron con mucho, mucho afecto y nos facilitaron en todo momento el trabajo de instalar la embajada. De tal manera que eso fue importante para que rápidamente pudiéramos comenzar a trabajar y ya prácticamente en octubre estábamos trabajando con un esbozo de embajada que fuimos desarrollando con el tiempo. En ningún momento hubo ninguna sensación de que ellos nos veían como un país pequeño, como un país que no tenía gran importancia, sino que siempre fuimos tratados con gran respeto y con gran cortesía. Muy interesante eso que mencionaba y creo que va un poco relacionado a esto que me interesa preguntarle y es cómo esa forma de hacer política en China. O sea, se habla mucho de este soft power, ¿no? De la gentileza, amabilidad, cosas, o sea, una forma de hacer política que tal vez no es tan, no sé si decir no directa, sino que es más una cuestión que es más sutil. ¿Así lo describiría usted también con China? Sí, los chinos son gente muy sutil, realmente muy suave y muy dispuesta a usar todo el tiempo que sea necesario conversando y aclarando los puntos para que cuando se hace algo, realmente ellos sientan que ha habido un entendimiento mutuo. De tal manera que ellos además son una gente con mucha paciencia. Recuerde usted que es una civilización milenaria que ha pasado por todas las experiencias
y que no tiene prisa para empujar a nadie a hacer nada, sino que si ellos tienen un punto de vista, siempre tienen el deseo de lograr un entendimiento, que es lo que ellos siempre tratan de buscar. De tal manera que si eso es soft power, yo creo que es conveniente para cualquier país que llegue con ideas claras de lo que quiere hacer, la interacción con los chinos para lograr lo que uno está buscando y lo que espera de la interacción con ese país. Claro, usted mencionaba hace poco, pues, eso de el inicio en las relaciones comerciales y diplomáticas de Honduras y China en 2023. ¿Cuáles han sido los hitos que usted como embajador ha observado en esta relación y cuáles son las cosas que ha tomado más tiempo en ello? Pues, qué ha sido lo que más ha costado que se afiance, digamos? Bueno, yo creo que hay varias cosas que hay que mencionar que son importantes logros. Entre ellos, por ejemplo, en la parte comercial, el comercio con China se ha aumentado rápidamente desde que nosotros comenzamos la embajada. El año 2023 había unas exportaciones de 19 millones de dólares para China, que subieron a finales del 2025 para 50 millones. Y eso tiene la capacidad y la oportunidad de seguir creciendo muy, muy rápidamente. Creo que el comercio es importante porque da una idea de la flexibilidad de la interacción. Pero después ha habido logros importantes en la parte, por ejemplo, educativa, que me interesa a mí tanto. El memorándum de entendimiento que se ha hecho con respecto a la educación de jóvenes hondureños en China ha sido muy significativa. En este momento tenemos 48 estudiantes en prácticamente las mejores universidades de China y estamos a punto de, podríamos aumentar el año 2026 a otros 30 estudiantes más. De tal manera que para finales de los 2026 podríamos terminar teniendo unos 70 estudiantes hondureños estudiando en muy buenas universidades. Recuerde usted que las universidades chinas en este momento son ya de nivel internacional. Algunas de ellas compiten favorablemente con las mejores universidades de Estados Unidos. Y además, el costo, si es que se manda gente a estudiar y nosotros pagásemos, es mucho más bajo que en las universidades norteamericanas. Pero recuerde que la gente que está aquí en China es gente que está con becas completas chinas, que incluyen no solo el pago a la universidad, los gastos de manutención, sino que el pasaje de ida y vuelta de Honduras para China. Esas son las condiciones muy favorables en las que estamos formando a un grupo bastante heterogéneo, interesante de estudiantes que están prácticamente en todas las carreras, algunas de ellas muy significativas que podrían tener impacto en el desarrollo de Honduras. Eso sería otro logro. Hemos hablado mucho también aquí y hemos logrado bastante en la parte de energía. Yo siempre he sido un gran entusiasta de la necesidad de transformar la energía, la generación de energía en Honduras en energía limpia, en energía verde. Y hemos hablado no solo con instituciones del gobierno chino, sino que con algunas compañías de la posibilidad de hacer esa transformación y utilizar los recursos hidráulicos y los recursos fotovoltaicos y los recursos eólicos para cambiar la generación de energía, abaratar la producción de energía y hacerla mucho más presente en el país, porque en Honduras también tenemos la posibilidad de generar energía, pero necesitamos también poner toda la red de distribución, que sería una inversión importante.
Eso le hemos llamado aquí el Plan General de Desarrollo Energético de Honduras, que podría trabajarse en los próximos años y que creo que sería un gran logro para el país. Eso es otra cosa. Tenemos logros en la parte de salud, por ejemplo. Hemos logrado un acuerdo con una fundación de Hong Kong, que es una fundación no gubernamental, GX, que ha ayudado mucho en la prevención del dengue y que ha donado alrededor de 90 millones de lempiras en kits de diagnóstico rápido, en redes, en redes para cubrirse de los mosquitos y en lámparas protectoras, y que ha trabajado directamente en el campo con la gente nuestra para lograr la protección contra el dengue. Ellos en este momento ya están haciendo un análisis de los resultados del año pasado y resulta que ya han tenido un efecto importante en la prevención de la enfermedad. A eso se le puede agregar otras cosas en otras áreas. Por ejemplo, hemos discutido y se logró a través de la gestión de la Universidad Pedagógica la instauración de un Instituto Confucio en Honduras para el estudio del chino mandarín, que creo que también es importante. Y en la parte de exportación nuestra, que se ha discutido tanto, hemos logrado, dentro de la discusión del Tratado de Libre Comercio, un acuerdo de cosecha temprana para la exportación de camarón, y tenemos unas firmas de contrato de intención de compra de 13.200 toneladas de camarón hondureño, que es muy apreciado aquí en China. En los próximos años, entre el año 26 y el año 2030. Y creo que eso es una cosa importante y que le va a dar un gran estímulo a la producción del camarón nuestro. Y por el otro lado, hemos logrado la exportación de café en una cantidad sustancial, y tenemos también una intención de compra de alrededor de 25,000 toneladas métricas de café hondureño en China. Y hay ya un número importante de compañías hondureñas que tienen permiso de exportación de café para China. Hay otras cosas, es decir, podría yo hacerle una lista muy grande. Tenemos aprobación de protocolos fitosanitarios para la exportación de tabaco, para la exportación de langosta, para la exportación de medusa, para la exportación de pepino de mar, para la exportación de melón, que pueden ya entrar al mercado chino sin problemas. De tal manera que en esa área de exportaciones las cosas se van viendo muy bien, con unas grandes posibilidades. Claro, el tema que mencionaba del camarón, que en efecto ha sido el tema más discutido, ¿verdad? Aquí en Honduras, y ya como menciona lo de los acuerdos de cosecha temprana, pues nos da un poco más de claridad, que también lo hemos escuchado acá por parte de autoridades hondureñas, ¿verdad? Del gobierno anterior. Pero en ese sentido, de avances en el volumen comercial entre ambos países, aquí escuchábamos a ciertos productores de camarón, digamos, alegando que la exportación de camarón hondureño no era competitiva en China porque estaba el camarón ecuatoriano, bueno, de distintos países, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? No sé si ha tenido como la oportunidad de conocer un poco a qué acuerdos, no sé si este acuerdo de cosecha temprana también es como una respuesta a posicionar más el camarón hondureño, que bueno, usted menciona que es muy apreciado allá en China, pero ¿con qué respuesta han dado a tal vez estas
cosas que han dicho productores de camarón, por ejemplo, a dar un poco más de luces, digamos, en ese aspecto de poder tener como el mismo volumen de exportación que se tuvo, digamos, en años anteriores. Sí. Sí, bueno, en primer lugar, déjeme decirle que el camarón hondureño es altamente apreciado aquí en China y es de una calidad que es claramente distinguible. Eso lo hace muy, muy apreciado y muy codiciado realmente en China. Yo no sé de dónde surgen esas historias de que no se paga lo mismo. China ha estado pagando por el camarón hondureño ligeramente un precio superior al precio del mercado internacional, precisamente por la calidad del camarón. Y el problema que tenemos en Honduras es que no se está produciendo camarón más que a un nivel muy artesanal. Y entonces cuando se habla de una importación o de una exportación de 13.200 toneladas, hay que ver quién lo va a producir, cuándo lo van a producir, porque la situación todavía continúa siendo artesanal. Nosotros hemos discutido con los camaroneros que vinieron a China varias veces la necesidad de la reducción del precio de producción para hacerlo todavía más competitivo. Y creo que ya se empieza a trabajar en ese sentido. Y hay que recordar que China ha ofrecido ayuda y efectivamente ha dado capacitación a gente que se ha mandado de Honduras para mejorar su capacitación en el área de producción de camarón. Y además se ha discutido la posibilidad de reducción del precio del alimento del camarón. En Honduras hay una compañía que tiene un control monopólico del mercado del alimento del camarón y creo que se paga más alto que lo que se paga en otras partes y por ahí se podría reducir el costo de producción para favorecer la producción del camarón hondureño. Ahora recuerde usted que estamos hablando de un mercado de 1.400 millones de habitantes. No estamos hablando de una pequeña provincia que es Taiwán, que tiene 20 millones de habitantes. Si nosotros produjésemos mucho más camarón, podríamos vender cualquier cantidad de camarón que quisiéramos en China. Es decir, esa es una cuestión que habría que tomar en cuenta. China es un mercado enorme que está creciendo. Y lo mismo, déjeme aclararle con respecto a café. En China se ha comenzado en los últimos 10, 15 años a tomar café y el consumo de café en China aumenta en este momento 15% por año. Tal manera que la capacidad de absorción de nuestras ventas de café son enormes comparadas con cualquier otro mercado. Entonces, nosotros necesitamos mejorar la forma en que producimos el camarón. Necesitamos reducir los precios de producción. Necesitamos alejarnos de la producción artesanal y hacerlo cada vez más profesional y poder competir con un mejor camarón con productores que producen mucho más que nosotros. Y el mercado chino es un mercado prácticamente ilimitado para camarón, para café y para lo que usted quiera. Entendido. Estas cosas que menciona en cuanto al camarón y el café han sido como las cosas más relevantes en cuanto a la discusión del Tratado de Libre Comercio, pues conocemos que este no logró concretarse, hubieron muchas rondas de negociación, ¿verdad?, entre ambas autoridades entre las autoridades de ambos países. Eh, qué ha pasado, ¿verdad? Me gustaría que me contara un poco en Miren, esto. los tratados de libre comercio toman tiempo en redondearse. Hay que ver eso desde el principio. Se han hecho seis rondas de discusión y prácticamente ha habido acuerdo en 22 de los 23 capítulos que se discutieron. Lo que queda son discusiones relacionadas con un capítulo específico con respecto a reglas de origen
de los productos, de las mercancías y con respecto a cuestiones arancelarias. Y ahí quiero decirle una cosa que es importante. Ahí la cosa se ha ido bastante lenta porque Honduras ha sido proteccionista y lo ha hecho muy bien. Nosotros hemos logrado cosas que otros países de la región no han logrado en las discusiones. Y el Tratado de Libre Comercio no es que no se haya logrado, sino que está todavía en discusión y está abierta la discusión. Tanto es así que el acuerdo de cosecha temprana para la exportación de camarón está vigente porque está vigente la discusión del Tratado de Libre Comercio, porque se ve dentro del Tratado de Libre Comercio como uno de los capítulos que se discute. De tal manera que el Tratado de Libre Comercio no está muerto, está un poco que hay que discutir y eso todo el mundo en Honduras tiene razón. Exactamente los detalles específicamente en esas dos áreas que estamos discutiendo. Y el proteccionismo que ha tenido Honduras ha sido muy bueno, porque ya como le decía hace un momento, hemos logrado cosas que otros países de la región no han logrado. Por ejemplo, en los últimos momentos de la última ronda de discusión hubo una aceptación de la parte china de lograr exportar café hondureño a China prácticamente sin pagar aranceles, que es una cosa que no se ha logrado en ninguno de los países regionales. De tal manera que lo que falta es importante, había que hacerlo despacio para hacerlo bien y asegurarse que se tenían las máximas ventajas posibles para el país. Y podemos saber un poco de qué van estas reglas de origen, de qué tratan, o Yo, yo no puedo, es decir, no puedo darle detalles porque además no era parte del grupo de negociación, pero tienen que ver con dónde se hace el producto, cómo se reconoce de dónde viene y efectivamente con respecto al lugar de origen, así se ponen los aranceles. O se ponen o no se ponen, y esa es la discusión del detalle con respecto a prácticamente todos los productos que van a salir de Honduras hacia China y que van a venir de China para Honduras. De tal manera que no le puedo dar detalles, conozco algún detalle, pero no tengo la autoridad de informarle sobre eso, pero le he dado los máximos detalles para que su público, el público de Honduras, entienda que eso se ha trabajado con mucho cuidado, que no está cerrado todavía, que está pausado por una discusión necesaria a nivel de esos puntos y que Honduras efectivamente ha logrado cosas que otros países de la región no han logrado en la discusión. este tipo de acuerdos están en secretividad. Bueno, sí conocemos muy bien de qué ha ido cada ronda, en qué punto están en este momento, pero por parte de las autoridades hondureñas, pues sí se estableció secretividad en lo que vendría siendo detalles del TLC. ¿Por qué es esto? ¿Esto es por estrategias de negociación o no sé si conoce por qué estas cosas a veces están en secretividad, digamos? En parte por estrategias de negociación, obviamente, y en parte porque es una decisión del gobierno cuánto es lo que va a publicitar con respecto a la discusión. Yo personalmente soy de la opinión de que entre más abierto mejor, porque un público informado es un público que puede decidir mejor y con más propiedad. Entonces, entre el balance entre cerrar o abrir la información, yo siempre balanceo la cosa en favor de abrir la información y que el público, en última instancia, que es el que va a recibir los beneficios o no, sea el que tenga la posibilidad de decidir eh, la máxima de las cosas que se pueda. Considero que también podría ser lo mismo, digamos, en donaciones que ha hecho China en el caso de infraestructura escolar, por ejemplo, en seguridad alimentaria, lo hemos visto un montón. Son
donaciones o eventos que suceden muy públicamente aquí en el país, pero en ocasiones a veces no conocemos un documento, digamos, o tal vez no entendemos o no conocemos las reglas de este tipo de donaciones también. ¿Considera que podría pasar, o sea, podría transparentarse un poco más o realmente? Yo creo que todo el mundo ganaría si el gobierno de Honduras tuviera un plan muy claro de lo que quiere hacer y decir, vamos a buscar dinero para hacer un parque nacional, o vamos a buscar dinero para hacer un estadio, o vamos a buscar dinero para escuelas. El dinero que China ofreció como no reembolsable, que son alrededor de 280 millones de dólares, se destinó, yo creo que correctamente, para apoyo a la infraestructura educativa. Podría haber mucho más discusión y mucho más difusión de eso en Honduras y la gente hubiera estado más contenta seguramente. Pero que se ha destinado a una cosa muy importante y una cosa necesaria, eso es lo que es, porque se han inaugurado las 7 escuelas agrícolas. No sé si están inauguradas todas, pero de las 7 escuelas agrícolas yo sé que se inauguró la de Comayagua. Hay 5 más en Atlántida, en El Paraíso, en Santa Bárbara, en otros lugares, y hay una que está por construirse en Lempira. ¿Cuánto han avanzado? No sé, pero la idea de desarrollar esas escuelas es obviamente muy importante para el país. Ahora, otra parte de ese dinero iba para la ayuda, para la renovación y la reconstrucción de escuelas de la red solidaria, que son las escuelas más en las áreas más pobres, en las áreas de las minorías étnicas y lo demás. Y eso es una parte importante del dinero que serviría para mejorar en general la condición de esas escuelas y además para proveer de materiales educativos a todas esas escuelas. De tal manera que, claro, es mejor si nosotros decimos, este es el proyecto, vamos a buscar dinero para esto, en vez de que parezca que es al revés. Mm, Bueno, después en el mismo momento en el que Honduras rompió relaciones diplomáticas o estableció relaciones diplomáticas con China, rompió relaciones con Taiwán, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Cómo eh, considera que ha cambiado en el aspecto de tal vez apoyo, ¿verdad? De ahora China, pero en el sentido de político, de la geopolítica, ¿cómo ha considerado que han existido beneficios concretos? Pues lo hemos conversado, pero ¿cómo fue este cambio? ¿Considera que se vio abrupto tal vez con la política actual? ¿Cómo queda Honduras en medio de esto? Mire, la política de una sola China, es decir, que China es única y que Taiwán es una provincia de China, es una cuestión que la reconoce todo el mundo. 180 países de los 193 países de las Naciones Unidas reconocen el principio de una sola China, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo todos los países de la Unión Europea, y así 180 países. Eh, Taiwán es una provincia de China reconocido por las Naciones Unidas y es una provincia pequeña de China. De tal manera que ese es un hecho internacional que habría que reconocer. Segundo, desde el punto de vista de, como estábamos hablando, de comercio, desde el punto de vista de posibilidades de apoyo,
y de especialmente de posibilidades de creación de condiciones para el crecimiento de Honduras, creo que no se puede comparar Taiwán con China. Ahora, otra cosa es la geopolítica. Y yo creo que Honduras tiene una cuestión muy clara, creo yo, y es que Honduras, especialmente desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista geopolítico, tiene problemas que necesitan ayuda de donde venga. Y Honduras se beneficiaría teniendo relación con todos los países del mundo. Pero en ese sentido, si es con todos los países del mundo, tiene que ser con China, no con Taiwán, que es reconocido internacionalmente como una provincia de, de China. ¿Qué se gana? Se gana el hecho de que China es la segunda economía del mundo, que crece rápidamente, que contribuye al producto mundial más que ningún otro país, que tiene un mercado enorme, que tiene universidades de primer nivel, que tiene ciencia y tecnología que es comparable ya con la de los Estados Unidos, que tiene experiencia como país subdesarrollado de sacar a la gente de la pobreza, como ha hecho China, ha sacado a 700 millones de personas de la pobreza absoluta en los últimos 40 años. Tienen experiencia en medicina preventiva, en medicina curativa de país subdesarrollado. Todas esas cosas nos sirven directamente a Honduras, que es un país que está en vías de desarrollo y que necesita ese tipo de conocimiento. De tal manera que para mí la cuestión no es para Honduras una cuestión geopolítica, es una cuestión de práctica, es una cuestión de potencial y es una cuestión de lo que le conviene al país, fundamentalmente. Y enmarcado a eso, y ya vamos a llegar un poco a cómo está Honduras actualmente con la llegada de esta nueva administración. ¿Es posible para Honduras establecer relaciones con ambos, con China y con La China no acepta que se tengan relaciones con Taiwán y relaciones con China al mismo nivel, porque para China esa es una cuestión resuelta. Eh, Taiwán es una provincia y no se puede tener relaciones con el país y con la provincia. De tal manera que eso prácticamente no es posible a nivel de relación país-país. Así es que no, la posibilidad es que China no aceptaría eso. Ahora, volviendo un poco a lo de la industria, tema muy recurrente aquí en Honduras es el comercio, bueno, el producto chino, comercio chino, siempre ha existido, ¿verdad? Eh, pero con esto del establecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas, la ciudadanía ha dicho que el comercio chino ha tomado más terreno. Hay que ver también un poco las cifras, ¿verdad?, en relación a esto. Pero no sé si usted ha conocido mecanismos tal vez que se implementen para proteger la industria hondureña frente a productos chinos de bajo costo, que recuerdo siempre han estado aquí en el país, pero me gustaría que me compartiera un poco más en ese aspecto. Bueno, ya hablamos de lo que se está haciendo en el Tratado de Libre Comercio para proteger, obviamente, la producción hondureña, por un lado. Pero por otro lado, yo siempre he pensado que lo que tenemos que hacer, lo que tendríamos que hacer, es empezar a pensar en la posibilidad de hacer lo que se llama en inglés joint ventures, inversiones conjuntas chinas hondureñas, en las cuales se trabajase para el beneficio mutuo. Y eso nos ayudaría a nosotros a desarrollar áreas de producción que queremos desarrollar. No simplemente de producción de copias, sino que de producción de generación de algún tipo de desarrollo técnico, que es una de las cosas que necesitamos. Nosotros importamos de China bastante,
Pero acuérdese usted que lo que importamos de China no es más que alrededor del 17% de lo que importamos de los Estados Unidos. Es decir, es una pequeñísima fracción de lo que viene de los Estados Unidos. Yo siento que la queja no es justificada, especialmente en la medida en que existe posibilidad de inversiones conjuntas que deberíamos de estar investigando y apoyando, y con respecto a las cuales las oportunidades existen, y ya nosotros habíamos comenzado a trabajar, por ejemplo, organizando visitas de textileros chinos, de 12 empresas textileras chinas que visitaron a Honduras el año pasado, con la idea de invertir. Y deberíamos de pensar siempre, y yo pienso que eso es importante, en inversiones conjuntas hondureñas, chinas, para asegurar que nosotros estamos realmente beneficiándonos no solo en la parte comercial, sino en la parte de desarrollo técnico, de capacitación de personal y de desarrollo de capital humano. Sí, regresando un poco a la cuestión de los memorándums, al mismo tiempo, cuando se establecieron relaciones comerciales entre Honduras y China, Honduras firmó este memorándum de entendimiento para unirse a la Franja de la Ruta, ¿verdad? La Franja de la Ruta, pues, siempre se ha relacionado a la cuestión de conectividad, ¿verdad? Puertos, tecnología, pero hay quienes dicen que es una estrategia meramente geopolítica, que es como marcar una banderilla así en Honduras de que está presente China, pero sí me gustaría que me conversara un poco más de qué va primero la franja y la ruta, ¿verdad? Para que la audiencia pueda conocer un poquito más de qué va este tipo de, de conceptos, pero conocer si este memorándum es como, tiene un peso, ¿es lo mismo firmar un memorándum de la franja y la ruta o se tendría que firmar otra cosa para que sea algo más oficial o esto ya es oficial? Que nos aclare un poco eso. Es decir, esos son acuerdos marco que no obligan a Honduras a nada, pero que crean las condiciones para invertir dentro de él y de llegar a acuerdos específicos. Acuérdese otra vez de lo siguiente, el proyecto de la Franja y la Ruta es un proyecto en el cual 150 países del mundo han firmado, entre los cuales están por lo menos 20 países europeos, 20 países latinoamericanos y por lo menos 50 países africanos. Es un proyecto de creación de infraestructura, de desarrollo de la conectividad, de desarrollo del comercio, de desarrollo de las interacciones culturales entre países y especialmente de creación de fuentes de trabajo para mejorar las condiciones de vida. Para el año 2030, los proyectos de la franja y de la ruta en el mundo van a haber significado una inversión de $1 trillón y le han creado posiblemente trabajo alrededor de 40 millones de personas alrededor del mundo. Lo que se firma dentro de eso son acuerdos de diferentes tipos, pero a partir del año 2023 los chinos han preferenciado los acuerdos verdes, lo que tenga que ver con la preservación del ambiente, de la biodiversidad, con la cuestión ecológica. De tal manera que el plan de energía que yo le mencioné al principio, el plan de energía de Honduras, podría ser un acuerdo dentro de la franja y la ruta, lo que facilitaría la inversión. Ahora acuérdese una cosa que es importante y que nosotros tenemos que acordar. Nosotros decidimos para qué queremos la inversión y nosotros deberíamos de decidir cómo usamos la inversión. No necesitamos que nos vengan a decir que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es decir, es la responsabilidad nuestra lograr la inversión y lograr las mejores condiciones para esa inversión. Es nuestra, no es del que presta.
¿Me explico? Y dentro de ese marco, entonces es responsabilidad del Estado hondureño asegurarse que tenemos las mejores condiciones de pago, de madurez del proyecto y lo demás. Por ejemplo, hemos estado discutiendo la posibilidad de un proyecto hidroeléctrico en el río Patuca, Patuca 2, que se llama, La Tarrosa, que es un proyecto para la generación de 150 megas de energía. Para eso necesitamos un préstamo de alrededor de 550 millones de dólares. Y tenemos que ir a buscar a los mejores lugares donde nos ofrezcan los intereses más bajos y los periodos más largos para poder lograr esa inversión en las mejores condiciones. Honduras tiene que ir a donde sea a encontrar las mejores condiciones. No es que vamos a decir, vamos, porque estamos dentro de la franja y la ruta, vamos a hacerlo con China. No, vamos a hacerlo siempre buscando el beneficio para el país, las mejores condiciones para el país. Pero para terminar con la franja y la ruta, ese es una gran sombría, si usted quiere, que incorpora ese tipo de proyectos. 150 países están participando. Alrededor de 70% de toda la humanidad vive en países que han firmado el acuerdo de la franja y la ruta. No estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de proyectos importantes y significativos y que están teniendo beneficio ya. ¿Qué se tiene que hacer porque usted me aclaró, este memorándum es como en el marco, ¿no? De este acuerdo, pero ¿qué se tiene que hacer para firmar este acuerdo? Que la relación diplomática avance con China, eh, ¿cuáles son los pasos, digamos, para que esto se concrete? Pues nosotros tenemos en este momento una relación diplomática con China. Es decir, no necesitaríamos más que discutir el proyecto. Pero yo siempre tengo la opinión de que cuando hay un proyecto hay que tratar de exponerlo internacionalmente para lograr las mejores inversiones y las mejores condiciones. Por ejemplo, estamos en este momento, hemos estado discutiendo una oferta de producción de energía en Honduras de 1.500 megas que se ha abierto internacionalmente. Han ido delegaciones hondureñas a los Estados Unidos, han ido a México, han ido a Brasil, han ido a Argentina para ver cuáles son las compañías que ofrecen las mejores condiciones. Y por supuesto vamos a venir a China y vamos a trabajar con quien nos ofrezca las mejores condiciones. Solo para aclarar, usted bien menciona que, bueno, Honduras tiene que buscar, ¿verdad?, financiamiento donde sea que es necesario. Si se llega a establecer este acuerdo de la franja y la ruta, esto no hace que el financiamiento o los proyectos solo puedan ser eh, prioritariamente financiados con China, ¿no? No establece eso, o sea, siempre se... De ninguna manera, no, la obligación no es, ninguno de estos marcos, acuerdos, obligan al país a nada realmente. Es un memorándum de entendimiento. Vamos a trabajar, por ejemplo, en el área de ciencia y tecnología. Eso lo que hace es que pongamos el interés en esa área y que veamos cuáles son las cosas con las que vamos a llenar esa bolsa. Vamos a trabajar en el área de medio ambiente y cambio climático. También es un acuerdo general donde se van a ir viendo las cuestiones concretas. Muchas veces lo que nos hace falta es un proyecto claro de Honduras, de hacia dónde queremos ir y cuáles son las inversiones que queremos hacer. Y a partir de ahí, entonces, movernos para buscar cuáles son las condiciones en las que la vamos a hacer. Sí, ya casi pues estamos finalizando. Con eso de las relaciones con China
frente a otros países. ¿Cómo maneja Honduras el equilibrio con China y con aliados tradicionales como Estados Unidos, por ejemplo? Yo siempre he tenido es decir, yo no sé cómo lo maneja, es decir, o cómo lo va a manejar ahora, no tengo la menor idea. Yo siempre he dicho que esta cuestión habría que manejarla con un sentido muy práctico, en el sentido de que Honduras solo tiene una batalla que luchar, y una batalla muy seria, que está ahí siempre, la batalla contra la pobreza, la batalla contra la desigualdad. No tenemos otra. Nosotros no somos parte de ninguna batalla geopolítica, ni deberíamos ser. Entonces deberíamos de encontrar las mejores condiciones para financiar nuestra lucha contra la pobreza y nuestra lucha contra la desigualdad. Entonces, de ninguna manera deberíamos de atacar las relaciones con Estados Unidos, al contrario. Los Estados Unidos son un socio tradicional, históricamente importante para Honduras. Lo que deberíamos de hacer es tener relaciones con Estados Unidos, tener relaciones con la Comunidad Económica Europea, tener relaciones con China, tener relaciones con Japón, tener relaciones con Corea, e ir buscando dentro de ese marco de relaciones multilaterales lo que nos favorece a Honduras y lo que nos favorece a nuestros planes de desarrollo y que lo que nos favorece para resolver esos grandes problemas que todavía tenemos. Con la llegada de, bueno, cambiamos de administración este año, ¿verdad? Con la llegada de Nasri Asfura aquí al poder en Honduras, ¿verdad? Quien pues ha tenido un respaldo muy notorio de los Estados Unidos. ¿Cómo considera que van a quedar las relaciones con China? Es decir, ¿será algo que esta administración lleve de forma pues cordial, como usted mencionaba? Como tal vez, ¿cómo lo ve? O sea, ¿cómo cree que debería de ser? Pero ¿cómo considera que estamos con China ahora, pues? Yo creo que estamos en una situación de impasse. Tenemos que ver la posición del gobierno. El gobierno no ha dicho nada todavía. Me imagino que están considerando esa posibilidad. Mi esperanza es que siempre veamos las cosas desde el punto de vista del interés de Honduras y no desde el punto de vista del interés de ningún otro país, sea grande o sea pequeño. Sí. Bueno, ya para finalizar, ¿qué considera que diferencia la relación de Honduras-China de las relaciones con otras potencias globales? En general, no debería de cambiar nada. Lo único es que China es tan grande y China está creciendo tanto y China ofrece un mercado tan grande y China está haciendo tanto en ciencia y tecnología y en educación y en salud y en agricultura, que eso nos debe de asegurar que no perdemos esa relación, porque hay mucho que perder si se corta la relación con China. Yo creo que no debería de cambiar, lo único que cambia es el tamaño. China es la segunda economía del mundo, recuerde usted, y China tiene, como hemos discutido en esta media hora, grandes posibilidades de ayudarnos, como tienen otros países, pero no hay que votar a China, creo yo, por la borda. Tienen mucho que ofrecer y mucho que ayudar, y Honduras necesita mucho ayuda. Claro. Bueno, muchas gracias, doctor, por su tiempo, ¿verdad? Y bueno, estamos en contacto. Gracias por la entrevista. Gracias a usted, muy buena entrevista, le agradezco mucho. Gracias por suscribirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo hacemos posible el periodismo independiente y te compartimos contenido exclusivo hecho con transparencia y compromiso. Con Contracorriente estarás siempre en contexto.